¿Cómo les fue hoy? Cuéntenme un poquito. No, yo no me sentí muy bien. No, No. ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? No me sentí 100% preparada. Mm, Angeli, ¿hiciste las tareas? No me da tiempo de hacerlas todas. Como le comenté, se me ven ahorita me estaba recuperando y Claro, ando con tos, con fastidio. yo estoy seguro, convencido de que si le dan un poquito, si invierten tiempo, pero no al final, no 3 días antes del examen, sino todos los días. Si ustedes invierten un poco de tiempo en hacer las tareas todos los días, un poquito, todos los días un poquito, 1 hora diaria. Yo les digo que al final ustedes, el examen es, es una papita. Cuando es difícil es cuando uno tiene que asimilar todos esos conceptos en 3 o 4 días, ¿no? Y bueno, yo intento hacer un canvas donde los discipline a ustedes a hacerlo. Y si ustedes toman esa disciplina de hacerlo, de esforzarse y de hacerlo todos los días 1 hora, todos los días 1 hora, un poquito, no mucho, 1 horita, yo les aseguro que cuando ustedes llegan al final, los últimos días le dan duro, ¿por qué no? Claro, yo les digo que llegan bien. Cuando se llega mal es cuando uno lo deja todo para el final, ¿no? Bueno, no va a pasar nada. Así que tranquilo, siempre van a tener oportunidad de recuperarse, y, pero mm, si se cayeron tienen que levantarse, no se pueden quedar en el suelo, tienen que luchar y tienen que hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es ponerle cabeza y ponerse a estudiar un poquito con cabeza, con interés y con mística, con la mística de querer entender las cosas. Bueno, entonces tenemos un plan que seguir y, y este plan pues tiene que seguir. Entonces ustedes tienen que esforzarse un poquito y seguir el plan. El plan es estructurado por semana y ya saben lo que viene para esta semana. Lo que viene para esta semana es estamos en la semana 10, así que lo que viene es L5, L6, L7 y L8. Veremos hoy L5 y L6 y el jueves veremos L7 y L8. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a pedir de nuevo. Hacemos L5. Hagan, si ustedes no entregaron, que solamente 2 personas entregó, entréguenlo mañana o pasado mañana. Pero no esperen un día antes del examen para entregar los 3 ejercicios, porque eso está queriendo decir que no están comprometidos con el curso y no lo están siguiendo. Entonces es más difícil al final. Si lo hacen como yo les digo, lo van a disfrutar mucho más. Entonces mañana se dedican a L5 y a L6, que solamente hay una entrega, y listo. Y si yo me voy, por ejemplo, a la semana anterior y yo veo algo importante, por ejemplo, integrales de línea, ¿no?
Fíjense, solamente hay 12 personas que entregaron. Entonces, esa es la práctica que necesitan para llegar al examen y poder hacer la integral de línea bien. Y de estas 12 personas, yo creo que 6 o 7 la entregaron ayer. Entonces, es muy difícil llegar al examen y hacerlo bien. Es como llegar a una carrera y ponerse a entrenar un día antes. No vas a poder hacer bien la carrera si te entrenas un día antes. Pero si te empiezas a entrenar todos los días un poquito, cuando llegas a la carrera no te cuesta trabajo y la puedes hacer. Bueno, espero que estén de acuerdo conmigo y yo estoy aquí pues para ayudarlo en todo lo que necesiten y para darle todas las oportunidades que necesiten para hacerlo. Solamente tiene que tener ustedes la pasión, las ganas de hacerlo. Eh, empezamos la Sí, clase. perfecto. Sí, Muchas gracias. nada, adelante, vamos para allá. Entonces vamos a revisar la lección 5 y la lección 6, que son dos lecciones fáciles. Yo estaba haciendo antes, el fin de semana, estaba haciendo estos problemas, viéndolos, y en realidad no necesitan que les grabe la solución porque yo creo que la saben hacer. Bueno, entonces vamos sobre qué va este tema. Este tema va sobre total differentials de una función de dos variables. ¿De qué es este tema? Este tema es el siguiente. Imagínense que tenemos una función de dos variables, x, y la función toma un valor z en cada punto x, y. Entonces, usted se mueve del punto este, x0 y0, a un punto cualquiera. Un punto cualquiera que puede ser, se puede mover así, manteniendo el x0. Se puede mover así, manteniendo el y0. O se puede mover a un punto arbitrario, xy. Y cuando usted está en el punto xy, el valor de la función z cambia. De manera que hay un cambio en la función del valor de z. Por ejemplo, imagínense que f de xy es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si ustedes separan el punto 2,2, el valor de la función es 9 menos 4 menos, menos 4, que es igual a 1. Ahora, si ustedes van al punto f de 2,1,1,9, ven este punto, el 2,1, 1,9. Ustedes estaban aquí en el 2,2 y ahora se mueven en la X un poquito hacia acá, hacia allá, 2,1. Y en la Y se mueve un poquito, 1,9. Así que se están moviendo así. Y este punto sería el punto 2,1, 1,9. Entonces la función en este punto cambia. ¿Y cuál es el nuevo valor de la función? El nuevo valor de la función es 9 menos 2,1 al cuadrado menos 1,9 al cuadrado. ¿Y cuál es el cambio z
el cambio de la función. ¿Cuál es Z2 si esto es Z1 y esto es Z2? ¿Cuál es Z2 menos Z1? Bueno, pues esto menos esto. Es decir, si usamos la calculadora, 9 menos 2,1 al cuadrado menos 1,9 al cuadrado será igual, alguien me lo dice, digamos que es igual a 1,1 por inventarme el número, ¿no? No creo, o 0,9. Y el valor, perdón, el valor es 0,9 y aquí es 1. De manera que el cambio de z es menos 0,1. Quiere decir que la función bajó en 0,1. Muy bien. Ahora, ¿qué significa el diferencial de z? El diferencial de z significa lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen la función ya diseñada, esta misma función. El diferencial de z significa, si ustedes tienen la función, vamos a ver qué significa un diferencial de f en una dimensión primero. Si ustedes tienen f de x, y, una función f de x, perdona. Entonces, en este punto hay un cierto valor, que es f de x. En este punto cercano, que es x más delta de x, hay un cierto valor, que es f de x más delta de x. Entonces, el cambio de la función es simplemente f de x más delta de x menos f de x. El cambio de la función es exactamente este trocito. Este trocito es el cambio de la función. Entonces, ¿qué representa el diferencial de f? ¿Alguien me puede decir? Para una variable que representa. Una recta tangente. Una Ah, recta tangente que pasa por un punto bueno, ese pedacito que está ahí de curva, pasa la tangente. o Ese sea, pedacito de curva. el diferencial de f se refiere a, usted está en el punto, digamos, x0, x0 más delta de x0, en este punto. Y usted quiere saber cuál es el cambio instantáneo en f. Diferencial de f se refiere a cambio instantáneo. Es decir, que apenas se han movido del x. Cambio instantáneo. Entonces, ¿cómo lo calculan? Ustedes dicen, bueno, voy a trazar una pendiente. Entonces, esta es la pendiente, esta es la pendiente. ¿Saben la pendiente? Es el cambio en f igual al cambio instantáneo en f. Si vemos el triangulito que quedó aquí, esto es el cambio en f. Esto es el cambio en x. Pero la pendiente hace así. Entonces, este pedacito de aquí es lo que llamamos diferencial de f. ¿Y cómo se calcula el diferencial de f? Bueno, si esto es una línea recta, esto tiene una pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta es la derivada de f respecto de x evaluado en el punto x igual a x0. Y la pendiente la pendiente de esto es esto entre esto. Eso es la pendiente, es el rise entre el run. Lo que subió la función, fíjense que lo que subió no es delta de f, porque delta de f es hasta aquí. El rise entre el run. Entonces, si divido el rise entre el run por el run,
por el ancho, por delta de x, que lo voy a llamar d de x. Este es el cambio en f. Luego el cambio en f es diferente del cambio de la función f. Es diferente. Pero el cambio de la función f es todo esto. Y el cambio, el minúsculo cambio de df instantáneo es todo esto. Entonces, estas ideas las vamos a llevar a dos dimensiones. Vamos a hacer un ejercicio de esto porque les veo que esto que acabo de decir les pilla de sorpresa. ¿Les pilla de sorpresa? Ah, Mm, no realmente. Esto de cierta manera lo vimos en clases anteriores, ok. cuando definió este, la Ok. derivada de Entonces, f. entendí. Entonces, la ecuación que tenemos es que el diferencial de f es la derivada de f respecto de x por d de x. Esta es la ecuación que estamos analizando. Y este diferencial de f es distinto del cambio en f. Se parece mucho con el cambio en f cuando ¿qué? Cuando este punto x0 más delta de x, cuando este punto se acerca al x0, este valor y este valor se parecen. Es decir, el cambio en f y el diferencial de f se parecen si este delta de x es muy chiquito. ¿Están de acuerdo? ¿Están Sí, de acuerdo? Ok. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo tonto, a ver qué se me ocurre un ejemplo. Imagínense que tienen f de x igual a raíz cuadrada de x. Entonces, ustedes separan, raíz cuadrada de x hace así. Ustedes separan en el 16. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. 4. Entonces, la altura es 4. Ujú. Entonces, ahora me voy al punto 16.01. Y la altura es un poquito mayor. Es decir, la altura es un poquito mayor de 4. Digamos que yo quiero aproximar raíz cuadrada de 16.01. ¿Cómo lo puedo aproximar? Mm, Fíjense viendo que la, 16.01 está viendo muy la, cerca de 16. sí, ¿Cómo lo aproximaría la raíz cuadrada de 16.01? viendo la diferencia de las distancias, A ver, dime qué hago. sería La diferencia en la distancia de 16 a 16.0,1, el ancho es 0.01. y luego lo vería con como como lo explico, este, por la posición que tiene ambos con respecto a f de x. Ujú. Perdón. Bueno, yo haría esto. Yo haría esto. Yo diría que f, el valor de la función f en 16,01, perdón, f, discúlpame, estoy poniendo aquí, puse aquí mal, así 16. El valor de la función en 16.01 es el mismo valor de la función en 16 más el cambio que ha habido en la función. Y el cambio que ha habido lo voy a llamar como d de f. Es decir, este cambio
que no es exactamente el cambio en la función, es este pedacito, que no es exactamente el cambio de la función completamente, pero se parece mucho cuando el ancho es muy chiquito. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el cambio en la función? Entonces, f, para calcular f de 16.01, yo calcularía f de 16, que ya sé cuánto es 4, más el cambio en la función, el pequeño cambio instantáneo. Pero el pequeño cambio instantáneo es la derivada de f respecto de x por d de x. Vamos a hacer el cálculo. F de 16.01 es f de 16. F16, si f de x es raíz cuadrada de x, f de 16 es 4. Más la derivada de f con respecto de x. Esto es x elevado a un medio. Entonces, f' de x es un medio por x elevado a un medio menos 1, que es menos un medio, o 1 dividido entre 2x elevado a un medio. Entonces, en el punto x igual a 4, esto hay que evaluar la pendiente en x igual a 4. Y la pendiente en x igual a 4 es 1 sobre 2, perdón, en x igual a 16. 1 sobre 2 raíz cuadrada de 16. Es decir, 1 sobre 2 por 4. Es decir, un octavo es la pendiente en x igual a 16. Entonces, yo voy a decir que el valor de la función en 16.01 es el mismo valor de la función en f16 más el cambio que ha habido. Y el cambio que ha habido es la pendiente, el rise entre el rise entre el run, esto, esto entre esto, multiplicado otra vez por esto, por d de x. Y eso da esto. El rise entre el run, y si yo hago el cociente de esto entre esto y lo vuelvo a multiplicar por esto, me da esto, el DDF. Entonces ahora lo estoy calculando. ¿Cuál es el DDF de un octavo por D de X? 0.01. Entonces ya tengo F de 16.01. Es 4 más la mitad de 0.01 es, ¿cuánto es? 0.005. Entonces es 4,005. Entonces raíz cuadrada de 16.01 es 4,005. Profe, ¿Ok? una pregunta. Sí, ¿Por qué pasó de un octavo a un medio? es 1 sobre la derivada f' de x, es 1 sobre 2 elevado a x medios. Y yo voy a evaluar esto en el punto 4, x igual a 4, x igual a 16, perdona. En el punto x igual a 16, aquí va a aparecer raíz cuadrada de 16, que es 4. Y 4 por 2 son 8, entonces 1 entre 4 por 2 es un octavo. Ah, aquí te ven un octavo, perdón. Disculpa, ese era el octavo que te mosqueaba, ¿no? Ah, sí, sí, ya. Disculpa, disculpa. No sé por qué puse un medio. Un octavo de 0.0. Y esta es la raíz cuadrada de 6.01. ¿De acuerdo? Y así puedes uno calcular muchos valores aproximados. Ahora estamos en funciones de dos variables. ¿Y qué tiene que ver esto con funciones de dos variables? Entonces imagínense que ahora yo lo que tengo es una función de dos variables, por ejemplo, la que dibujé antes, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? ¿Ok? F de x, y igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y yo me paro en un punto, en este punto, y yo veo la altura del punto. Yo veo el z,
Esto es z de x, y. Entonces yo veo esta altura y yo me digo, si yo me muevo de ese punto pudiera ser el 1, 1 o el 2, 2. Si fuera el 1, 1, el valor de la función sería 9 menos 1 menos 1. 9 menos 1 menos 1 es 9 menos 2, 9 menos 2 es 7. Entonces, si yo me muevo de ese punto en alguna dirección a otro punto por acá, ¿cómo cambia la función? Bueno, si yo me muevo para allá, pues la altura cambia. Pero si yo me muevo instantáneamente, ¿cuál es el cambio? Y el cambio se hace así. En vez de agarrar la tangente a la línea recta, vamos a escribirlo. El cambio de f de xy se visualiza, el cambio instantáneo, de f se visualiza imaginando la tangente. Sería bien imaginar la tangente igual que antes imaginé. Sería bien imaginar la tangente aquí y hacer lo mismo que hicimos antes. Sería bien. No exactamente. Imaginando el plano tangente al punto x0, y0. Ese plano tangente es un plano que luego aprenderemos cómo calcularlo, es fácil, usando el gradiente, y ese plano tangente, cuando yo me muevo en ese plano y me muevo de un punto a otro, los valores de la función cambian. Pero ese plano es una buena aproximación de toda la función cerca del punto. Entonces, el cambio de la función se obtiene ahora como la derivada parcial de f respecto de x por d de x, muy parecido a como se obtenía en una dimensión, más la derivada parcial de f respecto de y por d de y. Y este es el tema de esta lección. El aprender que el diferencial total de f, se llama esto, el diferencial total de f, es la derivada de f con respecto de x por d de x, más la derivada de f con respecto de y por d de y. Y el diferencial de f es distinto del cambio de la función, pero el diferencial de f se parece mucho al cambio de la función si el punto se mueve muy cerca. Si me muevo de x0 y y0 y una pequeña cantidad, muy pequeña, cerca del punto. A medida que más pequeña es la cantidad, más certera, con delta de y muy pequeña, muy pequeña. Delta de x menor que 1, mucho menor que 1. Entonces el cambio se parece, el diferencial total se parece al cambio de la función si los puntos están muy cerca uno del otro. Entonces, este es el tema de esta clase. Entonces aquí tenemos las definiciones. Primera definición, ¿cuál es el cambio, el diferencial total? El diferencial total de la función es la derivada de z con respecto de x por d de x más la derivada de z con respecto de y, que se puede escribir como f sub x, la derivada de z con respecto de x por d de x, más f sub y, que es la derivada parcial de z con respecto de y, f sub y por d de y. Y entonces diremos, este es el cambio total que ocurre sobre el plano tangente al punto
el plano tangente a la superficie en el punto considerado. Y esto se llama el diferencial total. Y diremos que una función en dos dimensiones, f de x, y, es diferenciable si el cambio de la función, no el cambio instantáneo, el cambio de la función se puede escribir como el cambio en z, el diferencial de z, este de aquí arriba, d de z, más dos términos que tienden a cero cuando delta de x y delta de y tiende a cero. Si eso ocurre, decimos que z es diferenciable. Y por último, hacemos uso de la regla de la cadena. Y la regla de la cadena para dos dimensiones dice así. Si yo tengo f de xy, que depende de x y de y a su vez, x depende de t, y depende de t. De manera que si yo muevo t, la x se mueve. Si yo muevo la x, la f se mueve. Pero al mover t, muevo esta t. Entonces la y también se mueve. Entonces la f también se mueve. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la derivada de f respecto de t? Entonces la derivada de f con respecto de t se calcula de la siguiente manera. Ustedes ven el cambio, el pequeño cambio en f es la derivada de z respecto de x por d de x, más el cambio de z respecto de y por d de y. Este es el cambio que tiene lugar sobre el plano tangente al punto, plano tangente a la superficie en el punto considerado. Entonces, si ustedes quieren hacer el cambio total, la derivada de f respecto de t, simplemente dividan esto entre t. Y fíjense que aquí hay una mezcla de derivadas parciales con derivadas normales. Y entonces, este es el cambio. La derivada de f cuando t varía, la x varía, la y varía y la f varía. Y el cambio de f con respecto de t se visualiza así. Es la derivada de f, derivada parcial de f respecto de x está aquí, la derivada de f respecto de y está aquí, la derivada de x, como x solamente depende de una variable, la derivada de x con respecto de t y la derivada de y respecto a la misma variable. Entonces es el producto de esto por esto más el producto de esto por esto. Y esto se llama árboles que se construyen para conseguir saber cuál es la derivada de f en función de las variables finales. ¿De acuerdo? Y estas son las variables intermedias. Entonces, todo el tema está en base a esto y en base a usar esta ecuación. ¿De acuerdo? Summary, tacatá. Entonces, vamos a hacer esto. Venga. Fine. Ok. Aquí se encuentre la diferencial total de esta función. Está pidiendo encuentre d de z. ¿Cómo lo encontraría? Está pidiendo en cuánto cambia instantáneamente la función d de z cuando yo me muevo fuera del punto a considerar del punto xy, me muevo una distancia d de x en la dirección x y d de y en la dirección y. Y claro, y el movimiento se visualiza no sobre la función, sino sobre el plano tangente a esa función. Esta función z de xy es una superficie. Y si yo considero un punto de la superficie, puedo considerar el plano tangente a la superficie, el que toca a la superficie en un solo punto. Ese es el plano tangente, el que le da un besito a la superficie en un solo punto. Entonces díganme, ¿qué hago?
¿Cuál es la derivada de z con respecto de x? ¿Cuál es d de z? ¿Qué escribo? ¿Qué escribo? Dígame, ¿qué escribo? Sería la derivada parcial con respecto de X, La que derivada sería, de z con respecto de x, de ese dx. sería O la derivada parcial de z respecto de y o de dx. Entonces hay que hacerlo. ¿Quién es d de z? La derivada total d de z es la derivada de z con respecto de x. Díganme cuál es la derivada de z con respecto de x. sería, este, 2 veces el seno de Y, Perfecto. menos 6 veces X por Y al cuadrado. ¿Y ahora? eh, de delta X. D de x. Más. Más, ahora sería en función de y quedaría 2X por el coseno de menos 6Y por X al cuadrado. Ok. Y todo ello, Y delta Y. eso significa lo siguiente. Significa, si usted separa en el punto x igual a pi medios, y igual a pi medios, y usted se mueve una cantidad d de x muy pequeña, digamos 0,01, y una cantidad d de y 0,02. La función cambiará y el valor que cambia la función sobre el plano tangente es d de z. ¿Y cuánto sería d de z? D de z sería igual a 2 veces seno de pi medios 1 menos 6 veces x pi medios por y al cuadrado, pi medios al cuadrado, y por d de x. Me he movido desde el punto x igual a pi medio. El nuevo punto es pi medio más 0,01, coma, pi medios más 0,02. Ese es el nuevo punto. Y yo quiero saber cuál cambio ha habido en el valor de la función. Y el cambio que ha habido en el valor de la función es lo que estoy calculando. Entonces va a quedar 2 por 1, 2 por seno de pi medios, que es 1, menos 6 veces x pi medios por y pi medios al cuadrado. Síganme diciendo, ¿qué más pongo? No voy a que derivar. No, no. Por, ¿Quién iba a hablar? ¿qué más pongo para seguir el cálculo? Ah, creo D que de, iban a hablar, pero no sé. d de x, por d de x, que es 0,01. Más, ahora, la siguiente parte es esta. 2 por pi medios, por el coseno pi medio es 0, menos 6 por pi medios al cuadrado y por pi medios y por d de y, pero d de y es 0,02. Y si agarro mi calculadora, yo sabré cuánto vale el cambio de la función de dz cuando yo me muevo desde el punto pi medio más 0 del punto pi medios, pi medios, al punto pi medio más 0. Ese pequeño cambio en el valor de la función está calculado acá. Y es como moverse dentro del plano tangente a la curva y pasar del valor de la función a este valor, pero sobre el plano tangente. Y ese es el cambio en z. ¿Ok? Vamos al ejemplo 2. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó con los diferenciales?
Diferencial de X, diferencial de Y. El d de y, el d de y es 0.02. El d de x es 0.01, porque yo paso del punto pi medio al punto pi medio más d de x. Me mudo de punto y me mudo una cierta cantidad hacia la derecha, hacia la izquierda, me mudo de punto. Entonces, este es el d de x y este es el d de y. ¿Ok? Ujú. Ah, ya lo definió así. Ya, Ok, ya. ¿está bien? Vamos al siguiente. Sí. Entonces dice aquí, use la diferencial total. Vamos a hacer este para tener aquí el... Entonces dice aquí, dice, use el d de z, que ya hemos aprendido aquí, pero ahora la función es raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Este es el semicírculo de la parte de arriba de una esfera. Entonces, porque obviamente x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 implica que z cuadrado es una esfera de radio 4, de radio 2. Entonces, z cuadrado es 4 menos x cuadrado más y cuadrado. De manera que z, si agarro la parte positiva, estoy agarrando la parte de arriba, es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, el problema dice así, usted se para en un punto, en el punto 1, 1, este punto, 1, 1. Y usted se mueve al punto cercano, que es el 1.01, 0.97. ¿Quién es de z? ¿Cuál es el cambio de la función? Ciertamente la función cambia. Venga, díganme cómo lo hago. ¿Qué hago? Diferencial con respecto de X. Diferencial de la función de Z con respecto de X. Exacto. Ajá, En este caso, lo diferencial de X y de Y sería, el de X sería 0.01 y el del de Y sería, estaría menos, una diferencia de 0.03. ok, perfecto. Entonces ya tengo esto y esto. Y ahora me hace falta calcular la derivada de z con respecto de x y la derivada de z con respecto de y, evaluarla en el punto a considerar, que es el punto 1, 1, 1,1, evaluarla en el punto a considerar y meter los datos aquí adentro. Muy bien, ¿cuál es la derivada de z con respecto de x? Z es esta función. ¿Cuál es la derivada de z con respecto de x? Sería un medio de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado elevado a la menos un medio. Me falta algo más. Por la derivada interna, que es menos 2x. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, ¿Y cuál es la derivada parcial de z con respecto de y? Z es esta función. ¿Cuál es? menos y sobre la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Menos y. Vamos a ver, este 2, sí, ok, este 2 se va. Entonces sería un medio de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Como estaba elevado a un medio menos 1 es menos un medio. Por la derivada interna es menos 2y. Mira que este 2 se va con este 2 y esto queda menos y dividido entre raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y aquí saldría x menos x dividido entre la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ok, ya tenemos la derivada de z con respecto de x
Y ahora hay que evaluarla en el punto 1, 1. En el punto 1, 1, la x vale 1 y la y vale 1. Así que esto ya lo sé. ¿Cuánto sería esto? Esto sería igual a menos 1 dividido entre la raíz cuadrada de 4 menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Es decir, sería menos 1 dividido entre la raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 2. Menos 1 sobre la raíz de 2. Y la otra derivada también sería menos 1 sobre la raíz de 2. De manera que ya tengo el cambio en z. El cambio en z es la derivada de z con respecto de x evaluada en el punto que estoy considerando por d de x, más la derivada de z con respecto de y en el punto 1, 1 por d de y. Pero ya tengo toda la data. Ya sé cuál es el cambio de la función cuando me muevo del punto 1.1 al punto cercano, que es 1.01 y 0.97. El cambio es 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 por d de x. D de x es 0.01 más menos también, porque la derivada de z con respecto de y vale menos 1 sobre raíz de 2 por d de y. ¿Y cuánto vale d de y? D de y vale menos 0.03. Luego el cambio de la función es positivo o negativo. ¿Sube la función o baja la función? ¿Qué Sería dice? positivo. Positivo. El cambio es positivo porque menos menos es más y esto es 3 veces esta cantidad. Sí. Entonces, d de z sería igual a más 2 veces 2 entre raíz de 2, 0.02. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a hacer el siguiente problema. Use la regla de la cadena para encontrar el cambio total con respecto de t de esta función. Muy bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Díganme qué hago. Bueno, puedo construir mi arbolito. Aquí arriba pongo omega, aquí pongo el x, aquí pongo el y, aquí pongo el t y aquí pongo el t. Y aquí pongo la derivada de omega respecto de x, aquí pongo la derivada total de x con respecto de t, aquí pongo la derivada total de y con respecto de t, y aquí pongo la derivada de omega respecto de y. Entonces yo sé que la derivada de omega respecto de t, es decir, si varío t, varía la y, porque y depende de t, y varía la omega. Pero como esta t es la misma que esta t, si varío t, varía la x, y si varía la x, varía la omega. Y lo que yo estoy viendo es cuál es la derivada de omega con respecto de t. Y la derivada de omega con respecto de t es la derivada de omega respecto de x por la derivada total de x con respecto de t. Fíjense el cambio de notación, la mezcla de cambio de la derivada parcial de omega con respecto de y por la derivada total de y con respecto de t. Entonces vamos a hacerlo. Derivada de omega con respecto de t, derivada total de omega con respecto de t igual. ¿Cuál es la derivada parcial de omega con respecto de x? Bueno, omega 2xy. x cuadrado por y menos y cuadrado. La derivada de omega con respecto de x es 2xy. ¿Cuál es la derivada de x con respecto de t? Coseno de t. Seno de t. Más. ¿Cuál es la derivada de omega con respecto de y?
X cuadrado menos 2y, ¿Y cuál es la derivada de y con respecto de t? exponencial de t. Y lo dejo así. No, no lo dejo así. ¿Por qué no lo dejo así? Porque yo sé que x de t es seno de t y y de t es igual a e a la t. Entonces la derivada de omega con respecto de t es 2 veces seno de t por e a la t coseno de t más x cuadrado seno cuadrado de t menos 2 veces y e a la t por e a la t. Y esta es la derivada de omega con respecto de t. ¿Ok? Aplicando la regla de la cadena. ¿Estamos claros? O sea que la regla que no viene es por el mismo árbol. ¿Perdón? ¿El qué? El mismo árbol indica la cadena, ¿no? Claro, esta Ya, parte, esta parte es el producto de estos dos. Esta parte es el producto de estos dos. Y el cambio total es la suma de los productos. ¿Ok? Entonces ok. uno pudiera decir, yo puedo chequear si esto está bien, porque omega es x cuadrado por y menos y cuadrado. Como x es seno de t, yo pondría seno cuadrado de t por y, por e a la t, menos y cuadrado, menos e a la 2t. E cuadrado es... Entonces, en vez de hacer este rollo que acabo de hacer, pues hago la derivada de omega con respecto de t aquí directamente. Y eso tiene que darme lo mismo que me dio antes. ¿Cuál es la derivada del seno cuadrado de t? Es 2 coseno de t por e elevado a t. La derivada del primero por el segundo. Más el primero por la derivada del segundo. Menos 2 veces la derivada de este. La derivada de este es menos 2 veces e a la 2t. Entonces, esto tiene que ser igual a esto. ¿Lo vemos? Menos Ya. 2 veces e a la 2t está aquí. Es este. Seno cuadrado de t por e a la t está aquí. Lo Y único que falta fue dejar el seno como porque tal. 2 coseno por el seno de t. Exacto. La del seno cuadrado de t, 2 veces seno de t por coseno de t. Y ahora está igual. ¿Ok? Sí. Oh. Entonces hay una manera más fácil de hacerlo que es introducir las t, pero muchas veces no es posible hacerlo. Por eso es que está la regla de la cadena. Entonces aquí están todos los tips que hemos hablado y aquí hay 10 problemas que ahora sí me van a escuchar y los voy a ver hechos estos 10 problemas y los 3 ejercicios de nuevo en estos días, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Los convencí que era mejor hacerlo o no? Sí, Bueno, Sí. ya, pues háganlo, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a la lección siguiente. Ya vimos las 5. Estos problemas son muy fáciles. Miren, no los voy a grabar, pero se los voy a dejar hechos por acá, ¿ok? ¿De acuerdo? Para que verifique. Entonces, ahora, ¿cómo hago? Close without saving. Close without saving. Ok. Entonces, ahorita vamos a la lección 6, ¿no? Sí. Entonces, la lección 6 es cómo encontrar, dada una función en 2 dimensiones, cómo encontrar el máximo y el mínimo. Y vamos a verlo en el primer tema. Vamos a verlo sin demostraciones. Vamos a aprender la práctica de cómo encontrarlo. Y luego y vamos a dar una regla de cómo encontrarlo. Y como en 2 semanas vamos a ver
eh, vamos a ver polinomios de Taylor en 2 dimensiones. Y cuando veamos polinomios de Taylor en 2 dimensiones, estaremos preparados para que el test que vamos a usar aquí para averiguar cuál es el máximo y el mínimo, darle una demostración. Pero ahora no le vamos a dar ninguna demostración. Entonces yo tengo ahora una función de 2 variables, f de x, y. Y en un disco, digamos, esta es la función, pueden pensar en cualquier función. Vamos a pensar en esta si quieren, que es la más fácil de pensar. Ok. Y esta función en, en este dominio hay un punto que tiene el valor máximo. ¿O cómo encontraré el punto que tiene el valor máximo? Cuando estoy por aquí, el valor es este. Cuando estoy por aquí, el valor es más alto. Cuando estoy por aquí, el valor es este. Entonces, ¿cómo encontraré este punto que es el máximo? Ese es el tema de esto. ¿Cómo encontrar puntos críticos? Y en los puntos críticos están los extremos relativos de la función. Entonces, vamos a ver el test para encontrar los máximos o mínimos de una función y vamos a ver ciertas aplicaciones. Veamos. Primero vamos a ver las definiciones, a ver si nos suenan lógicas. Ustedes tienen una función de 2 variables y la función la presuponen continua y tienen una región en el plano XY que es cerrada. Esta es la región R en la cual ustedes se están moviendo. Y entonces hay diferentes puntos en esta región. Hay el punto AB, hay el punto AB porque tiene 2 coordenadas y hay el punto CD. Y como el punto AB y el punto CD hay infinitos puntos dentro de la región. Entonces, ¿cuándo diremos que el punto es el máximo valor o el mínimo valor? El punto CD será el máximo valor cuando el valor de la función en ese punto es el máximo de cualquier otro valor dentro de la región. Suena lógico, ¿no? Y este valor f de AB será el mínimo valor cuando es el menor valor que puede tomar la función en la región R, que es, que es el dominio. ¿Qué es el dominio? ¿Suena lógico esto o no? Sí. Sería como límites. No, yo tengo una función, vamos a verlo en 2 dimensiones, una función. Tengo este intervalo, A y B. ¿Cuál es el valor máximo y el valor mínimo que toma la función aquí? Bueno, el valor máximo que toma la función en el intervalo cerrado AB o en el intervalo abierto AB es, ¿cuál es? Entre AB, tengo que considerar un intervalo cerrado mejor, porque entonces ahora el f de A es el mínimo valor y el f de B es el máximo valor que toma la función. Y entre medias toma valores intermedios. Pero de seguro que siempre dibuje lo que dibuje entre A y B, hay un valor mínimo y un valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo ahora? El valor máximo es cuando es el mayor valor de todos los posibles valores. ¿Cuál diría usted que ocurre en el valor máximo? B. En B. En B la altura es la máxima. ¿Y cuál es el mínimo?
Es un punto que está justo ahí, ahí. Ahora, de acuerdo. Entonces, lo que dice el teorema del valor extremo es que siempre en una región usted encontrará un punto que tiene el mayor valor y otro punto que tiene el menor valor. Y en dos dimensiones eso es válido. Y probar esto es difícil. Probarlo eh, detalladamente, ¿no? Porque necesitas topología, no es tan fácil. Pero intuitivamente suena lógico. Si la función es continua, tiene que tener un valor máximo y un valor mínimo. Ok. Entonces, los intervalos son siempre cerrados los que consideramos y ahora hay el mínimo relativo es algo local, local. Por ejemplo, la función pudiera ser así. Entonces, aquí hay un mínimo local. Entonces, ¿cómo localizamos estos mínimos locales? Estos puntos. En una dimensión los localizamos buscando los puntos cuya tangente es cero. Y en dos dimensiones, ¿cómo los buscamos? Mm, Ese es el tema de este capítulo, de esta lección. ¿Cómo encontrar los puntos pero ahora la pendiente es el plano, cuyo plano es horizontal? Por ejemplo, si tenemos nuestra función 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, para encontrar el punto de valor máximo, lo que estamos buscando es cuál es el plano que besa a la función en un solo punto y el plano es horizontal. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos lo que llamamos valores, puntos críticos. Y los puntos críticos son aquellos donde la tangente del plano es cero, es decir, que f de x, la derivada con respecto de x es cero y la derivada con respecto de y es cero, o simplemente no existen las derivadas. Un punto crítico es aquella en que el slope, fíjense aquí, por ejemplo, el slope en la dirección x es cero. Perdón, en la dirección y en la dirección x también es cero. Entonces, este punto, el 0, 0, sería un punto crítico, porque tiene el slope 0 en la dirección x, es decir, la derivada de f respecto de x es 0 y la derivada de f respecto de y es 0. Si eso ocurre o no existen las derivadas, estamos ante la presencia de un punto crítico. Y toda la lección consiste en detectar cuáles son los puntos críticos de una función. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Entonces ahora esto es lo que vamos a dar sin demostración. Hay un test que detecta esos puntos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Y el test dice así. Si ustedes tienen la función f de x, f de x, y tendrá la derivada parcial de f de x, la derivada parcial de y, tendrá la derivada parcial de x con respecto de x, la derivada parcial de y con respecto de y tendrá también la derivada parcial de x, y. Y también tendrá la derivada parcial de y, x, que son iguales si las funciones son continuas. Muy bien. ¿Qué dice este test? Este dice, mire, calcule usted las segundas derivadas f de x. Acuérdense que f de x, x es la derivada parcial con respecto de x de la derivada de f con respecto de x. ¿De acuerdo? Calcule f de x, calcule f de y, calcule f de yx. Esto podría ser si x ponemos 1 y y ponemos 2,
Entonces esto sería F fila 1 columna 1. F fila 1 columna 2. F fila 2 columna 1. Fila 2 columna 2. Si lo quieren poner así para acordarse, si no, van alterando las X, XX, XY, XX, XY, YX, YY. Si ustedes hacen el determinante de esto, va a quedar f de XX por f de YY menos f de XY al cuadrado. Porque esto y esto es lo mismo. Entonces, para detectar los puntos críticos, ¿qué van a hacer? Van a considerar este valor evaluado en el punto D. El valor es el valor del determinante, es decir, van a considerar este valor en el punto A, B, que es el candidato de punto crítico. Si en el punto A, B, que es el candidato de punto crítico, ocurre que D es mayor que 0 y f de XX en el punto AB es mayor que 0, tenemos un mínimo relativo. Si ocurre que D es mayor que 0 y f de XX es menor que 0, tenemos un máximo. Si ocurre que D es menor que 0, no es ni un máximo ni un punto, ni un mínimo, es lo que llamamos no es un punto de inflexión, es un, un saddle point, que es un punto de inflexión. Y si D es igual a 0, no saben qué pasa. No saben si es un punto crítico. Entonces, toda la lección se trata de aplicar este criterio del test a distintas funciones y ver si cuando sustituyo en el punto, ver si ese punto es crítico o no es crítico. Ver si es un mínimo relativo o un máximo relativo o un saddle point o no sabemos. Entonces, hacemos el ejemplo 1. El ejemplo 1 es el más sencillito. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ok. Aquí dice, encuentre el highest and the lowest point of this graph. ¿Qué haría? ¿Qué se les ocurriría hacer? ¿Qué se les ocurriría hacer? Rápido. Calcular las derivadas parciales. Bueno, yo antes haría algo más sencillo. Yo antes intentaría completar cuadrados. ¿Ok? Pero si quieren, empezamos a hacerlo las derivadas parciales. Vamos a ver. ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto de x? Y la voy a escribir como f sub x. Díganme quién es f sub x. Sería 2 menos 2x. Ok, ¿quién es f sub xx? Dos. Menos 2. ¿De acuerdo? Menos 2. ¿Quién es f sub y? Sería 4 menos 2y. ¿Quién sería f sub y? Menos dos. Menos 2. Ahora, d, el numerito ese d que estamos calculando, es fxx por f y menos fxy al cuadrado. Este es el numerito d que estamos buscando. Y este numerito obviamente depende del punto a considerar. Entonces, yo sé que si yo tengo una superficie y estoy en un mínimo relativo, f de x
debe de ser 0, es decir, la derivada parcial de f con respecto de x debe ser horizontal y f sub y debe ser 0. Es decir, que 2 menos 2x debe ser 0. Es decir, que x debe ser 1 y f sub y debe ser 0. Es decir, que f sub y es 4 menos 2y. Debe ser 0, es decir, que y debe ser igual a 4 entre 2. Entonces, este es el punto crítico que yo quiero analizar. El punto 1, 2. Entonces, vamos a analizar este punto 1, 2 a ver si es un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces, ¿cuánto vale f sub x en ese punto 1, 2? Bueno, f sub x vale menos 2, no depende del punto. ¿Cuánto vale f sub y? También vale menos 2, no depende del punto. ¿Cuánto vale f sub xy? Lo tengo que calcular. F sub x es 2 menos 2x. F sub x con respecto de y es lo que llamamos f sub xy, es la derivada con respecto de y de esto es 0. Entonces ahora, d será igual a f sub xx menos 2 por f sub y menos 2 menos f sub xy, que es 0. Entonces, menos 2 por menos 2, más 4. Entonces, tenemos conclusión. Conclusión. D es mayor que 0. Y f sub xx en el punto considerado es negativo, en menos 2. Entonces, si d es mayor que 0 y la derivada con respecto de x es negativa, esto es un máximo. Nos vamos a nuestro criterio y si la derivada de f, si d es mayor que 0 y f de x en el punto considerado negativo, es un máximo relativo. Entonces ya encontramos que ese punto, el 1, 2, es un máximo relativo. ¿De acuerdo? Pero yo creo que el problema no quiere que haga eso. El problema quiere que usted sea más inteligente y no emplee nada de esto, sino que emplee su sentido común y escriba así f de x, y. F de x, y, lo estoy viendo aquí, ¿ok? Es menos x cuadrado más 2x menos y cuadrado más 4y. Entonces, lo que quiere es que usted encuentre estos dos puntos, x igual a 1, y igual a 2, completando cuadrados. Entonces vamos a escribirlo. Esto será igual a menos, vamos a escribir. Entonces, menos x cuadrado menos 2x. Menos, abro paréntesis, y cuadrado menos más 4y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que eso es lo mismo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo, profesor. Entonces ahora, ¿cómo escribo x cuadrado menos 2x? Entonces x cuadrado menos 2x, puedo completar el cuadrado porque esto aparece x menos 1 al cuadrado sería cuadrado del primero, x cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, menos 2x. Pero aquí aparecería el 1 al cuadrado. Entonces, para corregirlo, le pongo menos 1 al cuadrado. Y ahora esto es una identidad. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí.
Ahora hago lo mismo con y cuadrado menos 4y, que es lo mismo que y cuadrado menos 2 veces 2y. Entonces, y cuadrado menos 4y será igual a y menos 2 al cuadrado. Si lo dejo así, quedará cuadrado el primero, y cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. 2 veces el primero por el segundo. Ah, me sale esto. Pero también me sale un 4. Entonces lo corrijo y le quito 4. Y ahora y cuadrado menos 4y es una identidad. Y ahora me voy a la función f de xy y donde pone menos x cuadrado menos 2x, escribo esto. Escribo 1 menos x menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Porque si x cuadrado menos 2x es x menos 1 al cuadrado menos 1, menos esto es 1 menos lo otro. Y ahora escribo menos y cuadrado menos y, menos 4y. Entonces sería menos, abro paréntesis, y menos 2 al cuadrado menos 4. Entonces esto será igual. Menos menos es más 4. Más 4 más 4 y el 1 es 5. 5, ¿están de acuerdo? Menos x menos 1 al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo que esta es la función f de xy? ¿Sí o no? Sí, Ok. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Sí. Esto al cuadrado es algo siempre positivo. Ponga lo que ponga. Esto al cuadrado siempre es algo positivo. Y aquí tengo dos signos menos que están reduciendo al 5. Luego, el valor máximo de esta función es 5. ¿Y cuándo ocurre este valor máximo? Cuando x igual a 1 y y igual a 2. Si x es igual a 1, 1 menos 1 es 0, 2 menos 2 es 0 y el valor es 5. Y este es el valor máximo porque es 5 menos algo. Entonces siempre va a ser menor que 5. Luego el 5 es el máximo. Y ocurre en x igual a 1 y y igual a 2. Entonces esta es la manera de hacerlo y la otra manera de hacerlo es como lo acabo de hacer yo, buscando las pendientes, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a hacer lo mismo. Venga, lo mismo. Ok, háganlo. Venga, háganlo solito. Determinen, háganlo de las dos maneras que hemos hecho. Es el mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero es otro problema, otro data. Espero 3 minutos para hacerlo. ¿Ah? Venga, ustedes me dicen qué hago. Sí, 3 minutos.
Ok, entonces, ¿qué hacemos? Dígame. Creo que hace más fácil sacando las derivadas parciales, igualarlas a cero y así por hallar los puntos Crítico. críticos. Sí, Claro que y sacándolo por el segundo método de cuadrados. pero es importante hacerlo de las dos maneras, ¿eh? Sí. Vamos a hacerlo de la primera manera, de la manera básica, ¿no? Ujú. Para darse cuenta que el punto que vamos a encontrar en realidad tiene que ser un máximo o un mínimo, no sé lo que será. Entonces escribimos f de x, y igual a 2 veces x cuadrado más 4x más y cuadrado menos 6y más 20. Entonces esto es 2 veces, esto lo veo yo como x más 2 al cuadrado, porque si pongo x más 2 al cuadrado, será x cuadrado, cuadrado al primero, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 2, 4, aparece este término. Pero aparece aquí también un 4, entonces lo corrijo, un 4. Más y cuadrado menos 6y. Esto parece que y menos 3 al cuadrado, porque si lo pongo así va a aparecer y cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por 3, 6, 6y menos 6y. Pero si lo dejo así, aparece un 9, entonces lo corrijo. Menos 9 más 20. Ujú. Entonces, ahora la trabajo esto. Esto es cuadrado. Entonces esto va a quedar 2 veces, ujú, 2 veces x más 2 al cuadrado menos 8 más y menos 3 al cuadrado menos 9 más 20. Entonces esto va a quedar 2 veces x más 2 al cuadrado. Entonces aquí va a quedar 8 y 9 menos 17 más 20 más 3. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o Sí, no? solo que falta el término Y. Mm. Entonces, esto siempre es algo que es positivo para cualquier x que ponga. Para cualquier x es positivo. Pero en x igual a menos 2, esto es 0. Luego x igual a menos 2 es un mínimo. X igual a menos 2 es un mínimo. ¿Están de acuerdo? El valor mínimo lo encontré completando cuadrados. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo o no? Fue el término de Y. Perdón. X igual a menos 2 más y menos 3 al cuadrado. Entonces, como esto siempre es positivo, en y igual a 3, el punto es el punto x igual a 2, y igual a 3. Y aquí había más 3, era más 3, ya lo puse en 3 aquí, perdón. Sí. Ok, entonces esto es un mínimo, y el mínimo ocurre en el punto x igual a 2, x igual a menos 2, y igual a más 3. Menos 2,3 es el punto. Entonces vamos a hacerlo ahora a nuestra otra manera. ¿Cuál es la derivada de f con respecto de x? Dígamelo. Ah, ujú. Si esto es igual a 0, es No porque lo hice. x igual a menos 2. Sí. Ok. ¿Cuál es la derivada de f respecto de y?
Sería 2 veces y menos 6. Si esto es igual a 0, y igual a 3. Y ahora yo tengo que ver, de acuerdo al criterio de cuál es el valor de D, si esto es un punto máximo o es un punto mínimo. Y el criterio dice, D es la cantidad fxx multiplicado por fyy menos fxy al cuadrado. Entonces vamos a ver esta cantidad, qué signo tiene. En el punto, entonces ya tenemos quién es fx. Fx es 4x más 8. Ya tenemos quién es fy. Fy es 2y menos 6. Ya tenemos quién es fxx. ¿Quién es fxx? 4. Ya tenemos quién es fyy. ¿Quién es fy? 2. ¿Y quién es fx, y? Es la derivada de esto con respecto a y es 0. Entonces d es igual a fxx 4 por 2, evaluado en el punto menos 2,3. Pero no tengo que evaluarlo porque no depende del punto. Entonces d es 8. Entonces, conclusión. D es positiva y f sub xx, ¿dónde está? Es 4. Es positivo. Entonces, cuando D es positivo y f de xx es positivo, estamos frente a un punto crítico que es un mínimo. Mínimo. F de xx positivo, no, un máximo. Un f de xx positivo, un máximo. Entonces, ese punto menos 2,3 era un máximo, ya ni me acuerdo. Es Sí. un mínimo, creo. La Entonces, anotación decía que era un mínimo. vamos a ver aquí, en el esto, si D es mayor que 0 y f de xx es, ¿qué era f de xx? ¿Era mayor que 0 o menor que 0 nuestro ejemplo? Ambos eran positivos. Entonces es un mínimo. Entonces un mínimo. F de xx es negativo. Era ¿dónde estaba el D? Es mayor que 0 y f de xx es negativo. Entonces, ¿qué era? Negativo es un máximo, ¿no? Es un máximo, es un máximo. Y ahora, ¿qué pasó? Que yo dije que aquí era un mínimo, tal vez, cuando No, yo lo profe, hice. está viendo el ejercicio que no es. Ese es el ejercicio 1. Estábamos en el 2. Entonces, D es mayor que 0 y f de xx es mayor que 0. Luego, esto, cuando f de xx es mayor que 0, déjame pensar un momentito, la derivada parcial. Entonces, esto es un mínimo, y ahora déjame chequearlo. D mayor que 0 y f de xx, f de xx que mayor que 0. Ambas cosas mayor que 0. Ambas cosas mayor que 0 es un mínimo. Es un mínimo y yo que escribí aquí que era un mínimo. ¿Ok? Entonces es un mínimo. Y ahora, y cuando lo hice aquí, haciéndolo sin hacerlo, también escribí que era un mínimo. Luego me están mareando ustedes. Es un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces hemos descubierto que es un mínimo de dos maneras diferentes, completando cuadrados y haciendo nuestra base. Vamos al siguiente ejemplo. Bueno, el siguiente ejemplo es lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces ahora terminamos aquí la clase y ¿qué tienen que hacer? Practicar lo que acabamos de ver con estos 12 problemas. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Sí. Se los dejo en un PDF, se los voy a poner, pero sin explicar, porque me parece que no hay mucho que explicar, ya saben de qué se trata. Eh, Profe, una pregunta. Cuando, cuando hace completación de cuadrados, ¿cómo define al final si es un máximo o un mínimo? no lo captaste. Déjame que te lo escriba como eh, ¿cómo sé si es un máximo o un mínimo cuando yo hago completo cuadrado? ¿No? Pues digamos que yo completo cuadrados así. F de x, y, yo lo completo como 10 menos x menos 3 al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado. Ok. Entonces, fíjate, vamos a razonarlo bien. Vamos a razonarlo bien. Si yo me paro en un punto, digamos, x igual a 4, y igual a 3, ¿esto es positivo? Sería 3 menos 2 al cuadrado. Y aquí sería 4 menos 3 al cuadrado. Esto sería 1 y 1. 1 más 1, 2. Entonces al 10 le resto 1. Siempre le estoy restando al 10. Luego este es un máximo. En este punto 4, 3 es un máximo. ¿Lo captas? Sí, sí, ya lo entendí. Bueno, entonces, estos son cosas sencillas, tontas, pero importantes, porque se da uno cuenta eh, se da uno cuenta que cuando uno lo razona y usa el test, sale el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, lo vemos el jueves. ¿Qué vamos a hacer el jueves para aquellos que me preguntan? ¿Qué vamos a hacer? Para que no pregunten y sepan lo que vamos a hacer. Pues lo que vamos a hacer es, si ustedes van al Canvas, ustedes van al Canvas, ustedes ven contenidos, ustedes ven la semana en la que estamos. El curso está organizado para que ustedes no se pierdan. Hoy tuvieron el test 2, hoy vimos la lección 5, hoy vimos la lección 6 y el jueves vamos a ver la 7 y la 8. ¿De Sí. acuerdo? Pero no hay manera de perderse. ¿Qué vamos a ver las 7 y la 8 el jueves? Entonces prepárense para las 7 y la 8, que son dos lecciones importantes, y entonces luego pasaremos a la semana 11. Y en la semana 11 tal vez vemos la 14, no lo sé, pero de seguro vamos a ver la 15 y la 16. Y probablemente alguna más por aquí, la 17 y la 18 probablemente la pase para acá, dependiendo cómo los vea. ¿Ok? Entonces, no tienen nada que perderse, van semana a semana y luego, después de ver multiplicadores de Lagrange, vamos a ver áreas cómo encontrar áreas, integrales dobles e integrales triples. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Pues nada, entonces estamos listos. Nos vemos el lunes, como a esta hora probablemente, y un placer. Y al final no me han dicho cómo salieron en el test. Me imagino que no han salido muy bien, ¿no? Yo por mi parte, bueno, puedo responder todo. Ajá. Pero responderlo bien, ¿no, Eduardo? Eh, bueno, yo digo yo que, que sí, ¿no? Bueno, solo vas a terminar usted, ¿no? Al final. Pero
Seguro que sí, seguro que sí. Y Oscar, Espero que sí haya salido bien todo lo que responde. claro que sí. Oscar, ¿tú O qué por lo tal? menos la mayoría. Oscar o Brandon, ¿qué tal? Bueno, respondí 80-90% del parcial. Bueno, está bien. Kimberly, ¿qué tal? Kimberly. No, pero es que a mí no creo que me haya ido muy bien, la verdad. Ah, bueno, no se preocupen. Si no les fue bien, no se preocupen. Hay derecho a caerse. Y no pasa nada. No pasa nada. Ya les daré otra oportunidad para recuperar y espero que la tomen, porque no tomaron la oportunidad que les di de agarrar los 10 puntos. La mayoría no lo tomó. Samuel, ¿cómo te fue a ti? Samuel o Virginia. Yo creo que me fue bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Samuel no tiene micrófono, me parece. Bueno, pues ojalá. Yo No creo escribió que en el chat, profe. el qué. Samuel escribió en el chat. Sí, ya lo vi, ya lo vi, que le fue bien. Bueno, pues nada, espero que nos veamos entonces el jueves y ya saben, hay que trabajar poco a poco. 1 más 1 puede ser 3, pero si hacen 1 más 1 un día antes del examen puede ser 0, porque no se asimila, no se agarra la práctica. Entonces tienen que trabajar todos los días, tener ese compromiso, esa disciplina y venga, para adelante, hay que hacerlo y les va a ir bien a todos, ¿ok? Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, pues nada, nos vemos el jueves. Un placer. Buenas noches a Gracias, todos. buenas Buenas noches. noches. Todos. Buenas noches. Chao.